¿De qué lugar del sudeste asiático son originarias las mujeres de cuello de jirafa? Birmania, Japón, India. Birmania. Este adorno de latón en espiral lo llevan desde la edad de 5 años. Contrario a la creencia popular, estos anillos no alargan el cuello físicamente, más bien comprimen las clavículas y las costillas hacia abajo, creando la ilusión de un cuello más largo. ¿Cuál era el nombre del estandarte que usaban los emperadores romanos? Anj, lábaro, báculo. Lábaro. Fue utilizado desde la época del emperador Adriano. Sin embargo, cuando Constantino abandonó el paganismo, modificó el lábaro sustituyendo el águila de Júpiter por el crismón, que son las 2 primeras letras del nombre de Cristo en griego koiné. Tamara de Lempicka fue una pintora polaca que alcanzó la fama con sus retratos de estilo Art Deco, muralismo, cubismo. Art Deco es un estilo que floreció principalmente entre las décadas de 1920 y 1930. Se caracteriza por su elegancia, lujo y modernidad. Este movimiento abarcó la arquitectura, diseño de interiores, artes decorativas, moda, joyería y artes visuales. El caluroso Valle de la Muerte recibió su nombre en 1849 durante la fiebre del oro de Estocolmo, Helsinki, California. California. Fue llamado así por los buscadores y otros que intentaron cruzar el valle, en su camino hacia los campos de oro, después de que 13 pioneros perecieron en una expedición temprana de trenes de carretas. ¿Cómo se conoce al período que pone fin a las llamadas guerras napoleónicas? Gran Depresión, 100 días, Guerra Fría. «100 días» comprende desde el 20 de marzo de 1815, fecha de regreso de Napoleón a París desde su exilio en Elba, hasta el 8 de julio de 1815, fecha de la segunda restauración de Luis XVIII como rey de Francia, quien fue un actor estadounidense, hijo de inmigrantes lituanos: Charles Bronson, Gene Kelly, Jackie Chan. Charles Bronson fue el 11º de una familia de 15 hijos. Trabajó en una mina de carbón junto con sus hermanos para mantener a su familia, por lo que adquirió un físico que le sirvió para sus habituales personajes de hombre rudo. ¿A qué tipo de trapecio corresponde la forma de la puerta de madera que tiene este castillo? Rectángulo, escaleno, isósceles. Isósceles. En cualquier trapecio isósceles, 2 lados opuestos, las bases, son paralelos, y los otros 2 lados tienen igual longitud. En geometría euclídea, es un cuadrilátero convexo con un eje de simetría que biseca un par de lados opuestos. ¿Qué prueba deportiva del atletismo moderno fue inspirada en un hecho histórico? Remo, maratón, biatlón. Maratón. Filipides fue un correo de la antigua Grecia. Se dice que corrió desde el lugar de Maratón hasta Atenas,
para llevar la noticia de la victoria de la batalla de Maratón, y que luego de transmitirla murió inmediatamente de agotamiento. ¿Cuál de los siguientes es un viento del mar Mediterráneo? Sonda, levante, pampero. Levante. Nace en las proximidades de las Islas Baleares y alcanza su mayor velocidad al atravesar el estrecho de Gibraltar. Trae nieblas y precipitaciones al litoral mediterráneo de la península ibérica, pero provoca tiempo seco en el lado occidental del estrecho. Las ideas de qué movimiento intelectual sentaron las bases para la Revolución Francesa: Ilustración, Renacimiento, Anarquismo. Ilustración. Ideas tales como la libertad, la igualdad, la fraternidad, el progreso, el gobierno constitucional y la separación Iglesia-Estado inspiraron profundos cambios culturales y sociales. El siglo XVIII es conocido por estos motivos como el siglo de las luces. ¿Cuál es la válvula inferior que conecta el estómago con el duodeno? Píloro, tricúspide, esofágica. Píloro. Sirve de puerta de entrada al duodeno, el principio del intestino delgado. Su función permite que los alimentos sean digeridos por el estómago, al evitar que, por efecto de la gravedad, el alimento pase prematuramente al intestino. La obra de qué artista gira temáticamente en torno a su biografía y a su propio sufrimiento. Frida Kahlo, Virginia Woolf, Gabriela Mistral. Frida Kahlo. Su vida estuvo marcada por el infortunio de sufrir un grave accidente de autobús en su juventud que la mantuvo postrada en cama durante largos periodos, atravesando un proceso que incluyó hasta 32 operaciones quirúrgicas. ¿En qué está basado el funcionamiento de la prensa hidráulica? Teorema de Pitágoras, principio de Pascal, ley de Ohm. Principio de Pascal. La presión aplicada a un líquido contenido en un recipiente se transmite con la misma intensidad en todas direcciones. Gracias a este principio, se pueden obtener fuerzas muy grandes utilizando otras relativamente pequeñas. ¿Qué dinastía estableció Ciro II el Grande en la región histórica de Persia? Cuscatlán, Salomónica, Aqueménida. Aqueménida. La fundó tras vencer al último rey de los Medos, Astíages, y extendió su dominio por la meseta central de Irán y gran parte de Mesopotamia. La conquista de Alejandro Magno en el 331 a.C. puso fin al imperio aqueménida. ¿Cuál es el sistema de comunicación que tienen las abejas obreras para informar la ubicación de fuentes de alimento? Danza, sonido, aleteo. Danza. Representan en este baile una figura en 8 posicionado horizontalmente. La línea ondulada central indica el movimiento que hacen con el abdomen, moviéndolo a la derecha y a la izquierda. Las flechas indican el sentido de los movimientos. ¿Qué islas están situadas entre el mar de Bering al norte y el Océano Pacífico septentrional al sur? Canarias, Galápagos, Aleutianas.
Aleutianas. El nombre deriva de la etnia que las habitaba, Aleuti. Son una cadena de más de 300 pequeñas islas. Casi todo el archipiélago es parte del estado de Alaska, aunque las más occidentales forman parte de Rusia. En ellas hay 57 volcanes. ¿Cuál es el género literario más breve y más conciso? Novela, ensayo, aforismo. Aforismo. Acota un pensamiento de forma precisa, y es esa precisión la que realza su texto. Algunas obras de autores de la Grecia clásica como Píndaro, Hipócrates o Demócrito contienen máximas aforísticas para apoyar sus teorías o tratados filosóficos. ¿Cómo se denomina en física y química al cuarto estado de agregación de la materia? Gas, plasma, sólido. Plasma. Las llamas son las partes del fuego que emiten luz. Si están lo suficientemente calientes, los gases pueden ionizarse, es decir, los átomos o moléculas se cargan eléctricamente y pueden convertirse en plasma. ¿Qué deporte de fuerza consiste en la realización de 3 ejercicios de levantamiento de peso? Squash, powerlifting, curling. Powerlifting. También se lo conoce como levantamiento de potencia. Los 3 ejercicios son la sentadilla, el press de banca y el peso muerto. Las primeras competiciones modernas comenzaron en la década de 1960. En la mitología griega, es el antiguo entrenador de héroes, el mayor y más sabio de los centauros. Grifo, Polifemo, Quirón. Quirón. Inteligente, sabio y de buen carácter, a diferencia de la mayoría de los de su clase. Era hijo de Crono y de Fílira. Quirón vivía en una cueva del monte Pelión en Tesalia y fue un gran educador en música, arte, caza, medicina y cirugía. ¿Cuál es el estado soberano con menor densidad de población en el planeta? Malta, Mónaco, Mongolia. Mongolia. Con un promedio de menos de 2 habitantes por kilómetro cuadrado, casi un 33% de su población vive en la capital, Ulan Bator, y casi el 17% en otras ciudades, de manera que la mitad del total de la población vive en zonas rurales. ¿Cuál es el instrumento de viento tradicional de los pueblos aborígenes australianos? Añafil, didgeridoo, trombón. Didgeridoo. Básicamente es un tubo de madera, el cual se hace sonar al hacer vibrar los labios en el interior. Se supone que tiene unos 20.000 años de existencia, de acuerdo con la datación de algunas pinturas rupestres en las que aparece el instrumento. ¿Cuál fue la medida que, buscando frenar la delincuencia, dio lugar al auge del crimen organizado en Estados Unidos? Ley Volstead, ley de tráfico, ley de reforma. Ley Volstead. Se destruyeron millones de litros de alcohol, pero muchos más se importaron ilegalmente o comenzaron a destilarse en alambiques clandestinos. Cerca de 700 homicidios hicieron de Chicago la capital del crimen y entronizaron a Al Capone como su rey. Howard Carter fue mundialmente conocido por descubrir en 1922
la tumba de Gengis Khan, Alejandro Magno, Tutankamón. Tutankamón fue un célebre arqueólogo y egiptólogo inglés. Dicho descubrimiento alcanzó fama mundial debido a que después de más de 3 milenios se encontraba intacta, siendo la tumba mejor conservada del Valle de los Reyes. ¿Qué capital, situada en el hemisferio sur, tiene la calle más ancha del mundo? Buenos Aires, Ámsterdam, Budapest. Buenos Aires. Se trata de la avenida 9 de Julio, una de las arterias principales de la capital de la República Argentina. Recorre alrededor de 3 kilómetros en pleno centro de la ciudad y su ancho es de 140 metros. Recuerda suscribirte y activar la campanita para ver todos mis videos. ¿Cuál de las siguientes copas es de uso habitual para servir coñac? Pompadour, flauta, balón. Balón. La gran superficie del líquido contenido acelera su evaporación y su forma de balón, con la parte superior estrecha, atrapa el aroma dentro del vaso, mientras que el fondo redondeado permite que el vaso se ahueque en la mano, calentando así el licor. ¿Qué falanges de las manos comienzan en las articulaciones más prominentes llamadas nudillos? Medias, proximales, distales. Proximales. Son los huesos localizados en la base de los dedos, cuya cabeza son los metacarpos. Las bases de estas falanges se articulan con las falanges medias, con excepción del pulgar, que al carecer de estas se articulan con las distales. Después de derrocar a su marido, Pedro III, fue emperatriz reinante de Islandia, Rusia, Italia. Rusia. Durante su largo reinado, inspirado por las ideas de la Ilustración, Rusia experimentó un renacimiento de la cultura y las ciencias, que condujo a la fundación de muchas nuevas ciudades, universidades y teatros. ¿El perímetro de qué triángulo se obtiene con la fórmula de la imagen? Isósceles, equilátero, escaleno. Isósceles. El perímetro es un concepto matemático que mide la longitud total alrededor del exterior de una forma. Para encontrar el perímetro se suman las longitudes de todos los lados. En el caso del triángulo isósceles, 2 lados iguales, uno distinto. ¿Cuál de los siguientes es un brazo de mar angosto entre el Golfo Pérsico y el Golfo de Omán? Estrecho de Hormuz, Mar Báltico, Canal de la Mancha. Estrecho de Hormuz. Actualmente tiene importancia estratégica debido a que se encuentra en la salida del Golfo Pérsico, que es rico en petróleo. Casi el 20% del petróleo del mundo y aproximadamente el 35% comercializado por mar pasa por este estrecho. ¿Cuál es el museo público ubicado en la península Apenina más antiguo del mundo? Museo del Louvre, Museo Británico, Museos Capitolinos. Museos Capitolinos. La creación del museo pudo ser llevada a cabo en 1471. Se dice museos, en plural,
debido a que a las colecciones previas de esculturas antiguas, Benedicto XIV añadió en el siglo XVIII la pinacoteca de temática también principalmente romana. Concepto importante en el hinduismo, jainismo y budismo. Ragnarok, Sabbat, Nirvana. Nirvana es una palabra del sánscrito que hace referencia a un estado que puede alcanzarse a través de la meditación y la iluminación espiritual, y que consiste en la liberación de los deseos, el sufrimiento, la conciencia individual y el ciclo de reencarnaciones. ¿Dónde se encuentra Magreb, la parte más occidental del mundo árabe? Asia, África, Europa. África es una subregión predominantemente musulmana. Se define como gran parte del norte de África, pero excluye Egipto y Sudán, e incluye Sahara Occidental, Mauritania, Marruecos, Argelia, Túnez y Libia. ¿Cuál pertenece a la categoría de animales oceánicos pelágicos? Atún, trucha, carpa. Atún es un género de peces óseos marinos con menos de 10 especies. El piélago es la parte de agua perteneciente a la columna de agua del océano abierto, es decir, aquellas zonas que no se hallen sobre una plataforma continental. En notación musical, ¿cuál es utilizada para representar a la clave de Do? 1, 2, 3. Dos es una versión estilizada de la letra C, formado por dos de ellas al revés, una encima de la otra, ya que el sistema de notación musical anglosajón tiene base alfabética y deriva de la notación griega, que nombraba las notas con letras. ¿Cuál se origina por la acción erosiva de las olas sobre las partes más blandas de un acantilado? Farallón, península, barranco. Farallón. Esta forma de relieve resultante constituía con anterioridad parte de la tierra firme, pero quedó aislada por los efectos del oleaje al desencadenarse un proceso de erosión que comienza con la excavación de una cueva en la pared del acantilado. ¿Cuál de las tres disciplinas deportivas que componen el triatlón se realiza primero? Ciclismo, natación, carrera a pie. Natación. El triatlón empieza, según la leyenda popular, por una apuesta entre marines norteamericanos en el año 1978 en la isla de Hawái, para dilucidar qué deporte y por tanto qué deportista sería el más resistente y completo. ¿Cuál es el número áureo, también conocido como la proporción divina? 9,8, 3,14, 1,618. (1,618) Fue descubierto en la antigüedad como relación o proporción entre dos segmentos de una recta, es decir, una construcción geométrica. Esta proporción se encuentra tanto en algunas figuras geométricas como en la naturaleza. Harry Potter y la piedra filosofal supuso el debut como escritora profesional de Mary Shelley, J.K. Rowling, Agatha Christie.
J.K. Rowling. La novela fue rechazada por varias editoriales hasta que la editorial Bloomsbury se decidió a publicarla. Por temor a que los lectores más jóvenes tuvieran reticencia a comprar libros escritos por una mujer, le pidieron que utilizase 2 iniciales y no su nombre de pila. ¿Cuál es la flor nacional de Egipto? Nenúfar azul, flor de lis, margarita. Nenúfar azul. El nombre del género Nymphaea es el que utilizó Teofrasto para describir estas plantas y hace referencia a la preferencia de los antiguos griegos por dedicar los nenúfares a las semidiosas de las aguas, las ninfas. Nombre de la fortaleza situada en el centro de Moscú: Windsor, Kremlin, Jaisalmer. Kremlin es la parte más antigua, el principal complejo sociopolítico e histórico-artístico de la ciudad y la residencia oficial del presidente de la Federación de Rusia. Incluye 5 palacios, 4 catedrales y está rodeado por una muralla con sus torres. ¿Qué músculo es utilizado en actividades cotidianas que implican levantar objetos o doblar el brazo? Mentoniano, braquial, isquiotibiales. Braquial, situado en la región anterior e inferior del brazo, debajo del bíceps. Es ancho y aplanado. Se origina en los bordes y cara interna y externa del húmero y se inserta por un tendón ancho en la base del cúbito. ¿Qué revolución industrial se produjo aproximadamente entre 1870 hasta 1914? Primera, segunda, tercera. Segunda, fueron innovaciones técnicas concentradas esencialmente en nuevas fuentes de energía como el gas o la electricidad, nuevos materiales como el acero y el petróleo, y nuevos sistemas de transporte y comunicación. ¿Qué nombre recibió el género pictórico muy típico del siglo XVIII italiano? Vedutismo, gótico, rococó. Vedutismo. El término veduta significa vista en italiano. Las obras describen muy detalladamente lugares típicos de Venecia, solos o con la presencia de la figura humana, generalmente de pequeño tamaño y en grandes grupos de gente. ¿Qué animal carnívoro es llamado a veces oso lavador? Vizcacha, mapache, castor. Mapache. Es por el hábito de manipular el alimento. Por ejemplo, raspa a las ranas en la orilla del agua, lo cual hace parecer que las lava. Ciertas clases de ranas segregan veneno a través de su piel para no ser ingeridas, pero el mapache lo elimina al desollarlas. ¿Qué golfo es un amplio entrante del mar Mediterráneo? Golfo de Sidra, Golfo de Suez, Golfo de Botnia. Golfo de Sidra. En la costa norte de Libia se extiende desde Misurata al oeste hasta Bengasi al este. El puerto principal a lo largo de la bahía es Sirte. La pesca del atún y de esponjas es de gran importancia económica en el área del Golfo. ¿Cuál pertenece al grupo de las únicas 3 banderas de 6 colores en el mundo?
la de Dinamarca, la de Finlandia, la de Sudáfrica. La de Sudáfrica. El diseño actual fue adoptado en 1994, después del fin del apartheid, para reemplazar la anterior, que era vista por muchos como símbolo del antiguo régimen más que del país. Las otras dos banderas de 6 colores son las de Sudán del Sur y Dominica. ¿En qué sistema de coordenadas bidimensional cada punto del plano se determina por una distancia y un ángulo? Polares, cartesianas, esféricas. Polares. Como sistema de referencia se toma un punto O del plano que se llama origen o polo y una recta que pasa por O llamada eje polar. Con este sistema de referencia y una unidad de medida métrica, todo punto P del plano corresponde a un par ordenado. ¿Cuál fue un antiguo método de prueba o juicio vigente hasta finales de la Edad Media en Europa? Gran maestre, ordalía, heráldica. Ordalía. Se sometía a una persona a una prueba física o ritual para determinar su inocencia o culpabilidad. Este método se basaba en la creencia de que, si una persona era inocente, el juicio de Dios intercedería en su favor, y si era culpable, sufriría las consecuencias. ¿Dónde nació la poetisa y escritora Alfonsina Storni? Suiza, Argentina, Rusia. Suiza. Sus padres eran dueños de una cervecería en la ciudad de San Juan y regresaron a Suiza, su país de origen, en 1891. Luego volvieron a Argentina junto con Alfonsina, quien había nacido en aquel país el 29 de mayo de 1892. Si el video te ha parecido interesante, no dudes en dejar tus comentarios. Recuerda suscribirte y activar la campanita para estar al día con todos los videos.